Saludos, muy buenos días, hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, aquí en la COPE. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Muy buenos días, amigos, son las 8:30 de este domingo, primer domingo de junio, festividad del Corpus Christi. Como cada 7 días acudimos a esta cita con la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Lo hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido, Margarita García y Amparo Latre están en la producción. Ahora los titulares. En este día de caridad, Cáritas y la Iglesia Católica piden un cambio en nuestro estilo de vida más sencillo y solidario con los demás. El Papa Francisco presidirá a las 5 de la tarde una adoración eucarística a la que se unirán millones de católicos de todo el mundo. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal aprueba 120 proyectos pastorales del Fondo Nueva Evangelización por cerca de 1 millón de euros. En Sevilla se abrió ayer un año jubilar de la Virgen de la Esperanza Macarena. Hoy se clausura en Zaragoza un Congreso Nacional de María Auxiliadora con 500.000 de asistentes de la familia salesiana. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. En este domingo del Corpus Christi, en el contexto de las celebraciones del Año de la Fe, la Iglesia vivirá un acontecimiento histórico a partir de las 5 de esta tarde. Convocada con el lema Un solo Señor, una sola fe, tendrá lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano una adoración eucarística presidida por el Papa Francisco, a la que se unirán en comunión millones de católicos desde catedrales e iglesias de todo el mundo. Una iniciativa a la que se han unido también parroquias, distintas asociaciones, congregaciones religiosas y monasterios de clausura. Con la información desde Roma, la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Efectivamente, primero a las 12 en la Plaza de San Pedro, el Ángelus, como todos los domingos, y después a las 5 de la tarde, de 5 a 6 hora de Roma, el Santo Padre presidirá una hora especial de adoración eucarística que ocurrirá a la vez en todo el mundo. Todas las catedrales, las parroquias de cada diócesis, durante una hora, el mundo entero unido en oración y adoración del Santísimo Sacramento, como nos explicaba esta semana Monseñor Fisichella, el encargado de la nueva evangelización. En las Islas Galápagos o en el corazón de la foresta amazónica, así como en tantas iglesias donde la presencia de los católicos está en clara minoría, como Noruega, Bangladesh, Irak, Burkina Faso, Rusia, Japón, todos estarán sincronizados con la hora de San Pedro. En todos los usos horarios estarán unidos a Roma. Es una iniciativa que ya puso en marcha Benedicto XVI con motivo del Año de la Fe, pero que el Papa Francisco ha retomado con ganas y con brillo. De todas formas, aunque hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, el jueves fue la celebración litúrgica. Más de 2 horas estuvo el Papa entre San Juan de Letrán, donde tuvo lugar la Eucaristía, después la procesión que hizo a pie junto a la custodia, y terminó en Santa María la Mayor, donde impartió la bendición. En la homilía hablaba de solidaridad. En la Iglesia, pero también en la sociedad, una palabra clave de la que no debemos tener miedo es solidaridad, saber poner a disposición de Dios aquello que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque solo en el compartir, en el dar, nuestra vida será fecunda, dará fruto. Solidaridad, una palabra mal vista en el espíritu mundano. Una parola mal vista dallo spirito mondano. Y es que el Evangelio había sido el de la multiplicación de los panes y los peces, pero también refería esta solidaridad de Dios a la Eucaristía. Entonces debemos preguntarnos todos delante del Señor, ¿cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La vivo de forma anónima o como un momento de verdadera comunión con el Señor, pero también con tantos hermanos y hermanas que comparten esta misma mesa? ¿Cómo son nuestras celebraciones eucarísticas? Celebrazioni eucaristiche. Gracias, Paloma. En este domingo, festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, Cáritas invita a la comunidad cristiana y a toda la sociedad a cambiar nuestro estilo de vida y a vivir con más sencillez. Se trata de construir una sociedad basada en la solidaridad y en relaciones de convivencia lejos del consumismo. Una jornada que tiene como lema «Juntos escribimos la historia, vive con sencillez y otro modelo de convivencia nos hará felices». Eva San Martín es la responsable de la campaña institucional de Cáritas.
Rivas. Primero denunciamos el modelo de sociedad, ¿no? El modelo de sociedad basado en un sistema pues económico que es injusto para la mayor parte de las personas, que va dejando de lado y al margen a las personas que están en situación de exclusión y más vulnerables de nuestra sociedad, que van de alguna manera también quitando o reduciendo las oportunidades de las personas, ¿no? Pues eso, por una parte, pues denunciamos esta sociedad, ¿no? Basada en un sistema económico que no abre puertas de esperanza para casi nadie, ¿no? Y por otra parte es una campaña muy de anuncio, ¿no? Muy de anuncio también y de invitación a vivir de otra manera, que no podemos estar esperando a que sean solo pues los responsables políticos o de la administración los que cambien las cosas, pero sí que es importante también cómo individualmente y colectivamente, desde las asociaciones y las distintas comunidades, pues nosotros vamos pudiendo transformar eso según las opciones que vamos tomando. En este día del Corpus Christi hablamos en Iglesia Noticia con el obispo de Sigüenza, Guadalajara, y miembro también de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Atilano Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el mensaje central de los obispos de la comisión a la que usted pertenece, de Pastoral Social, para este día, para esta fiesta de la Eucaristía y fiesta de la caridad también? Bueno, pues fundamentalmente los obispos, en el mensaje que hemos publicado con esta ocasión, resaltamos la definición que hace el evangelista Juan de la persona de Dios. Dios es amor. A partir de esta definición señalamos que la Iglesia es depositaria de este amor de Dios, que lo celebra por una parte en la Eucaristía, pero por otra parte que ha de expresarlo, que ha de manifestarlo y que ha de concretarlo en el amor a los hermanos. Y de un modo especial ese amor a los hermanos más necesitados, a los más pobres, a aquellos que viven solos, que no tienen el sustento necesario para hacer frente a sus necesidades en este momento concreto de la historia. Recuerdan una vez más que la fe sin obras no es nada. ¿Qué exige esa fe al católico del siglo XXI en este año de la fe en que nos encontramos precisamente? Bueno, pues la fe fundamentalmente es la confianza del que cree en la persona de Jesucristo. No solamente es asumir un conjunto de verdades, sino fundamentalmente es poner nuestra persona, nuestros sentimientos, nuestra voluntad en las manos de Dios. Y desde esa confianza en Dios tiene que nacer la confianza también en el hermano, en ese que el Señor ha puesto a nuestro lado para ser compañero de camino, que forma parte de la familia de los hijos de Dios, y desde esa comprensión y desde esa acogida al hermano, intentar vivir con las actitudes propias de Jesucristo, el hermano mayor. Por lo tanto, la actitud de servicio, la actitud de acogida, la actitud de buscar la justicia, la solidaridad en cada momento de la vida. Esto lleva consigo el superar por nuestra parte, romper con ese individualismo egoísta que a veces se apodera de nosotros, para abrir el alma a la generosidad y al amor a los más necesitados. En estos momentos de crisis, Cáritas, su trabajo y sus voluntarios se han convertido sin duda ya en todo un referente esencial para la sociedad española, ¿verdad? Bueno, creo que la Iglesia en general, y más concretamente pues ese número importante de voluntarios a los que yo desde aquí pues aprovecho para agradecer este inestimable servicio a los demás, y sobre todo para agradecerles el que muestren, el que manifiesten el amor de Dios a través de ese servicio a los necesitados. Yo diría que este voluntariado es hoy no solamente una referencia para la sociedad, sino que es también una llamada a experimentar que la felicidad del ser humano no está en pensar en sí mismo y en buscar su propio interés, sino fundamentalmente en entregar
en donar su tiempo y su vida en el servicio a los demás. Basta ver la alegría en el rostro de los voluntarios de Cáritas cuando realizan ese servicio diario, tanto en las parroquias como en las Cáritas diocesanas, que manifiestan precisamente que el amor y la donación de uno mismo a los demás es lo que luego llena de sentido, de satisfacción y de alegría la propia vida. Y para terminar, ¿cuál sería, Monseñor Atilano, su mensaje a quienes nos escuchan? ¿Cómo vivir esta jornada desde la esperanza, desde la cooperación, desde esa caridad? Bueno, pues yo haría mío el lema de Cáritas para este día. Dice, vivir sencillamente ayudará a que otros sencillamente puedan vivir. Creo que este mensaje o el contenido de lo que este eslogan manifiesta lleva consigo dos aspectos, a mi modo de ver, fundamentales. No podemos seguir viviendo con una actitud de cerrazón sobre nosotros mismos, no podemos continuar pensando únicamente en nuestro interés, ni gastando superfluamente bienes que son dones de Dios, cuando hay tantas personas, tantos hermanos a nuestro lado que tienen dificultades serias para poder vivir. Por lo tanto, una llamada a la sencillez en la vida de cada uno, pensando no en nosotros mismos y no en ahorrar solamente, sino pensando fundamentalmente en ese hermano que me pertenece y que necesita mi colaboración, mi ayuda en este momento. Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia. Muy buenos días. Pues buenos días, muchas gracias a vosotros. Con ocasión de este Día de Caridad, las Cáritas diocesanas han presentado las memorias del trabajo realizado en los últimos meses, con un denominador común, el aumento del trabajo y las demandas de ayuda a consecuencia de la crisis, pero también con el incremento en el número de voluntarios. Así lo constató el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Istac, como nos cuenta Santi Piñón, de COPE Barcelona. El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Istac, ha anunciado un plan de emergencia para parados de larga duración que se llevará a cabo a través de Cáritas de Barcelona. Asimismo, el cardenal ha avanzado que se dará preferencia a aquellas personas que tengan cargas familiares y que ya se ha contactado con algunas empresas para crear puestos de trabajo. El proyecto se llamará Servicio de Mediación para la Ocupación y la Ocupabilidad. Lluís Martínez Istac. Servei de mediació per l'ocupació i l'ocupabilitat. Servicio de mediación para la ocupación y la ocupabilidad, dirigida a personas en paro de larga duración, un año o más, y con cargas familiares. Nosotros podemos esperar, pero las personas pobres ya no pueden esperar más. Nosaltres podem esperar, però les persones pobres ja no poden esperar més. Finalmente, el cardenal arzobispo ha vuelto a reclamar un pacto de Estado para combatir el paro porque dice que la situación es urgente y la pobreza está aumentando y cronificando en la sociedad. Todo esto lo ha dicho en la presentación del avance de Cáritas sobre los servicios prestados el año pasado y los proyectos para el 2013. El arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, celebró el miércoles el 25 aniversario de su ordenación episcopal como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Fue un 28 de abril de 1988. Desde COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Cientos de vallisoletanos junto a los sacerdotes de la diócesis acompañaron a Monseñor Blázquez en la Eucaristía de Acción de Gracias que tuvo lugar en la Catedral de Valladolid, donde se dieron cita también unos 20 obispos, entre ellos el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, y el arzobispo emérito de Valladolid, José Delicado Baeza. En su homilía, Ricardo Blázquez destacó ahora más que nunca la misión de la Iglesia en favor de la esperanza. Los cristianos estamos llamados a sembrar semillas de esperanza. También en la presente hora de nuestro mundo es posible la esperanza. Jesús que hizo suyos en la cruz el despojo, el pecado, el dolor y la debilidad de los hombres, continúa iluminándonos con la resurrección. También el Papa Francisco se sumaba a la celebración con una misiva con sus felicitaciones por estos 25 años. Blázquez agradeció a todos los fieles y ayudantes de las diócesis donde ha desarrollado su ministerio, Santiago, Palencia, Bilbao y ahora en Valladolid, asegurando haber hecho acopio de grandes experiencias y sintiéndose integrado en cada una de las diócesis. En todas las diócesis me he sentido profundamente integrado. He querido caminar como pastor unido al rebaño.
El paso de una diócesis a otra ha sido como un trasplante. Al principio se experimenta que se rompen raíces vivas, pero pronto he arraigado hondamente en el nuevo hábitat. El sacerdote leonés José María Rojo, hasta ahora misionero en Perú, ha sido elegido nuevo director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras para los próximos 5 años. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La noticia la conoces en COPE. Ernesto Sáenz de Buruaga. Noticia del Congreso de los Diputados. Rubalcaba acaba de ofrecer un pacto a Mariano Rajoy para llegar a acuerdos en el Parlamento. La OCDE empeora sus previsiones para la zona euro y especialmente para España. El paro podría alcanzar en nuestro país al 28% de la población en el año 2014. El juez de vigilancia penitenciaria concede un nuevo permiso al etarra Valentín Lasarte que le va a permitir abandonar la prisión durante 6 días. COPE. Estar informado. Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger. La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura. Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca. Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando. Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. Volvemos de nuevo a Roma para hablar de una noticia, en este caso curiosa, el de la cuenta del Papa en latín en Twitter, que ha superado ya los 100.000 seguidores. Corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Pontifex empezó en 8 idiomas, pero pronto tuvieron que añadir uno más, el latín, a petición del público. Es la lengua oficial del Vaticano y muchos lo reclamaban. En la Santa Sede calculaban 5.000 seguidores, pero ya han superado los 100.000. ¿Tantos empollones, tantos frikis hay en el mundo? La sorpresa es que los hay en todas partes. Profesores de latín, estudiantes, un conductor de camiones en Sudáfrica, albañiles, curas, periodistas y niños de 8 años. Monseñor Daniel Gallagher es de Michigan y es quien traduce al latín los tweets del Papa. A todo esto, ¿cómo se dice Twitter en latín? Pontifex pipilat or pipilans, it just sounded so silly. Sonaba un poco tonto, así que recurrieron a Cicerón. Breviloquentem iam me tempus ipsum facit. Y ahora todos les dan las gracias. Recibimos cartas de todo el mundo y no solo cristianos, hay muchos laicos, y musulmanes y ateos. Todos dicen lo mismo, el latín es fundamental para preservar la humanidad que estamos perdiendo. Y en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Querido Quique, estoy bien y no he perdido la paz ante un hecho totalmente sorprendente y esto lo considero un regalo de Dios. Trato de ser y de actuar como cuando estaba en Buenos Aires, porque si cambio a mi edad seguro que hago el ridículo. Me quedé a vivir en Santa Marta, que es donde nos alojábamos durante el cónclave. Estoy a la vista de la gente y hago la vida normal. Misa pública por la mañana, como en el comedor con todos. Esto me hace bien y evita que quede aislado. Así escribe el Papa Francisco a un sacerdote amigo de La Rioja, Argentina, y la carta ya ha dado la vuelta al mundo. El Papa explica que no quiere vivir aislado, que quiere una vida normal. Eso desdibuja, según los observadores, la imagen de la familia pontificia aislada en el tercer piso del Palacio Vaticano, donde el poder, entre comillas, se medía según la mayor o menor cercanía al Papa y según la posibilidad de acceso a él. Los periodistas estamos encantados. Tenemos un Papa que todos los días da titulares llamativos. Cuando no habla de los cristianos de museo, habla de los cristianos de salón. Y cuando no recuerda que Dios no es un spray, recuerda que Cristo no es una propuesta cultural o que el dinero debe servir, pero no gobernar. Cuando no recomienda que hay que devolver su ciudadanía social a la solidaridad, recuerda a los que solo hablan del bien social que hacía la Madre Teresa de Calcuta las horas que se pasaba adorando al Santísimo y propone que no estaría de más añadir a la letanía de la Virgen la advocación Santa María Presurosa ruega por nosotros, porque dice que cuando estaba encinta no se preocupó de sí misma, sino que a toda prisa, como cuenta el Evangelio, se puso en camino al saber que su prima Santa Isabel estaba también embarazada. Y a todo esto
¿Han notado ustedes la suprema discreción y el discreto silencio orante de su antecesor, Benedicto XVI? Ni una palabra, ni una foto, ni rastro de presencia. ¿Aprenderemos de los dos? Que pasen un buen día. Igualmente, la liturgia de la inclinación con la que el Papa Francisco comenzó su pontificado inspira hoy el comentario de la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero. Bajar respetuosamente la cabeza a la espera de recibir la bendición se podría llamar liturgia de la inclinación. San Francisco de Asís lo hacía al pronunciar las palabras "que el Señor te bendiga". Papa Francisco este gesto lo hizo y nos sorprendió no poco la noche en la que inició el pontificado, cuando desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro pidió que se rezara por él. Puso a la plaza y al mundo de rodillas mientras se inclinaba para recibir la oración del pueblo de Dios, un gesto que Papa Francisco ha repetido el domingo pasado al terminar la misa en su primera visita a una parroquia, recordando que la realidad de una sociedad se comprende mejor desde las periferias. Eligió la iglesia de Santa Isabel y Zacarías a las puertas de Roma. Dio la primera comunión a 46 niños del barrio que al concluir la Eucaristía le cantaron la bendición del Santo de Asís. Papa Francisco, rodeado de los pequeños, se quitó la mitra, les escuchó con las manos juntas y la cabeza inclinada, recibiendo así la bendición de estos niños que, como el Papa, estaban también vestidos de blanco. A rezar por la Iglesia, a rezar por el Papa en este año de la fe. Volveremos hoy a hacerlo en los diversos continentes, en Europa, cuando serán las 5 de la tarde. Papa Francisco quiere así hacer visible la comunión de la Iglesia y de los hijos de Dios, y todos inclinaremos la cabeza en el momento de recibir su bendición, después de haber implorado la paz, la fraternidad, de haber pedido al Señor que nos ayude para que encuentre abiertos siempre las puertas de nuestros corazones. Nos acercamos ahora a una realidad misionera y evangelizadora, la que realizan cada día las Hijas de la Caridad en tierras de Marruecos. Con ellas ha estado la corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Las religiosas de las Hijas de la Caridad llevan 35 años en la ciudad de Temara, cerca de la capital de Marruecos. Desde entonces curan a quemados en un modesto dispensario. En su mayoría niños que se queman en sus hogares, porque viven la mayoría en chabolas, y algunas personas también mayores, algunas mujeres, porque explota el butano, se queman con té, con agua caliente. Todos los que vienen se curan, y la verdad que también hay un ambiente muy, muy bueno con la gente, ¿no? Porque son todos musulmanes. Su obra social se extiende también a la alfabetización de mujeres y niños. Pues les damos de leer el francés, explicarle el significado de las palabras, explicarle la gramática, los verbos, las conjugaciones. En matemáticas, enseñarles a sumar, a restar, Aunque eso sí, para impartir las clases, la Hermana de la Caridad se aplicó y aprendió el árabe popular. في العربية شي بلاصة كبيرة اللي كاين بزاف ديال الناس اللي كيخدموا تما في العربية. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de apoyo a la Iglesia de la República Centroafricana ante la oleada de violencia que está sufriendo el país, y especialmente los cristianos, por parte de la milicia islámica Seleka. Pretende recaudar 160.000 euros que se destinarán a sostener a las comunidades católicas de las 4 diócesis más afectadas, que se han quedado sin ningún medio de subsistencia. La persecución a los cristianos en Siria está llevando a muchos de ellos al exilio, mientras los que allí quedan, como el franciscano español Romualdo Fernández, piden actuaciones para que llegue la paz. Enviado especial de ABC y de la COPE a Damasco, Miquel Ayestarán. Romualdo Fernández es el último misionero español que queda en Siria. Zamorano, de 76 años, es responsable de la custodia franciscana en Damasco desde 1992. Dirige el santuario dedicado a la conversión de San Pablo y no piensa moverse de este país porque es el momento cuando más ayuda necesitan los cristianos de Oriente Medio, según sus propias palabras. Siria es su última parada, tras haber pasado antes por Israel y los territorios palestinos y Egipto, y sigue con preocupación el levantamiento contra Bashar al-Assad, que ha puesto a los cristianos, que representan aproximadamente al 10% de la población de Siria, en el punto de mira.
El misionero se queja de la falta de apoyo y confiesa que los cristianos en Siria se sienten abandonados, sobre todo por algunos países a los que se les llena la boca hablando de derechos humanos, pero que luego no hacen nada, denuncia el propio Romualdo. Su discurso es directo, y en esta semana, en que la Unión Europea ha aprobado el levantamiento del embargo de armas a la oposición siria, repite el mensaje dado hace no mucho por el Papa: por favor, no envíen armas a Siria, sino mensajes de paz. Gracias, Miquel. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha aprobado 120 nuevos proyectos pastorales del Fondo Nueva Evangelización por 944.000 euros, financiados por la Conferencia, las diócesis, congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales, además de la JMJ de 2011, que destinó una ayuda a proyectos relacionados con pastoral con jóvenes. Varios países de América y África son los principales beneficiarios de estos proyectos destinados a la construcción y equipamiento de iglesias, formación y catequesis y ayudas a sacerdotes y seminarios. El nuncio del Papa en Panamá, el español Andrés Carrascosa, habló el lunes en el Espejo de COPE del trabajo de la Iglesia en aquel país. Yo admiro muchísimo el laicado de este país porque es un laicado que se preocupa, que se prepara, que hace cursos, que estudia. Ciertamente, como está poniendo de relieve el Papa Francisco, pues a veces es más fácil quedarse en las sacristías que evangelizar el mundo del trabajo, el mundo de la empresa. Me gustó mucho una frase del cardenal Bergoglio que decía que los obispos y curas tendemos a clericalizar a los laicos. Y los laicos quieren ser clericalizados porque es más fácil estar en una sacristía que evangelizar. El movimiento Regnum Christi ha impulsado un periodo de conversión que concluirá a comienzos de 2014, cuando tendrán lugar el capítulo general de los Legionarios de Cristo, las asambleas generales de los consagrados y consagradas en el Regnum Christi y la asamblea general de este movimiento en su conjunto. En estos encuentros se dará redacción final a las nuevas constituciones y estatutos, y con ellos concluirá el proceso de renovación y purificación que les pidió el Papa Benedicto XVI en el año 2010 y que ha sido guiado por el delegado pontificio, el cardenal Velasio de Paolis. Y cuando se cumple medio siglo de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, ayer se abrió en Sevilla un año jubilar macareno, nos lo recuerda José Manuel Galdámez. Desde ayer el año jubilar macareno es toda una realidad, con una procesión que partía desde el lateral de la Basílica de la Macarena. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, bendecía simbólicamente la puerta de entrada en esa apertura jubilar, con motivo, recordemos, del 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Posteriormente se celebraba una Santa Misa y una visita también al camarín, donde permanece la imagen. Este jubileo macareno convierte a la Basílica durante todo un año en centro de peregrinación universal para los católicos y a la Esperanza Macarena en el eje devocional. Hay que recordar que el colofón a todas las actividades y celebraciones que se presentan por delante será el 31 de mayo de 2014, con una procesión extraordinaria que en principio irá hasta la Catedral de Sevilla y posteriormente también a la Plaza de España. El secretario general de FERE Escuelas Católicas, José María Alvira, habló esta semana en el Espejo de COPE de la ley educativa que tramita actualmente el Parlamento. Me parece que es una ley que responde a unas buenas intenciones, mejorar los resultados de los estudiantes españoles, pero que tiene serias lagunas. Me parece que carece de un proyecto educativo de fondo que dé coherencia y sentido a todo lo que se trata de expresar y de pedir en esta ley. José María Alvira también se manifestó sobre la asignatura de religión. El conocimiento del hecho religioso nos parece importante para un estudiante español, porque no se puede conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra realidad presente sin conocer este hecho. Y luego nos parece que es una ayuda para el desarrollo personal del alumno, para que pueda tomar decisiones libres y maduras, y en ese sentido que la asignatura de religión sea una asignatura seria nos parece bien. No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 2 de junio, festividad del Corpus Christi. Volveremos nosotros dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana con el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en España y el mundo, después Santa Misa.